te paso el micrófono para que te autopresentes y empecemos a hablar del neuroliderazgo diverso. Perfecto. Bueno, mi nombre es Hernán Hildebrand, yo soy neurodivergente. No es neuroliderazgo por neurociencia, sino que vamos a hablar un poco de la neurodiversidad, que son cerebros que funcionan distintos, ven la vida y la procesan de una forma distinta. Soy ingeniero civil industrial, también tengo una MBA en la Pontificia Universidad Católica. Soy especialista en estrategias corporativas, pero además de eso he estado trabajando en poder construir una vida más equilibrada y saludable conmigo mismo. Y la razón es porque estuve en una depresión profunda, pesaba 40 kilos más, estuve con hartos problemas de salud mental, salud física y todo, y hasta emocional, y logré transformar mi vida hace como casi 2 años, y todo esto lo llevo al mundo organizacional también, porque he aprendido mucho sobre cómo funciona el cerebro humano y principalmente entendiendo lo que significa el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que fue una de las grandes razones del por qué tuve tan complicado casi 37 años de mis 38 años. Tremendo, tremendo. A ver, contame un poco de los aprendizajes que tuviste en este autoconocimiento. Sí, mira, yo en realidad soy ex Deloitte y ex Walmart, entonces he trabajado en corporaciones que son de alta exigencia. Ujú. Y en estas organizaciones yo tuve burnout, que es el agotamiento extremo. En una tuve burnout y en la otra bore out, que es aburrimiento ¡Ay, extremo. ay! No conocía ese ¿Sí? término. Me Lo que pasa encanta. es que eso da mucho a las personas que, por ejemplo, tienen altas capacidades. Les puede pasar que les dé bore out. ¿Por qué? Porque sientes que no te están sacando el mayor provecho de acuerdo a las capacidades que tú tienes. Y eso también tiene que ver por dos razones. Porque la persona no conoce sus capacidades de forma consciente, sabe que es capaz, pero no lo sabe desde el punto de vista de cómo funciona su propio cerebro. Y por otro lado, el entorno tampoco lo entiende. Y me pasaba, por ejemplo, que también tengo altas capacidades, que tenía esa visión de poder ver muchas cosas al mismo tiempo, transformaciones complejas, las veo como si fuese nodos hiperconectados, entonces puedo hablar de muchos temas, pero cada vez que yo lo veía, el entorno como que sentía medio extraño que alguien pudiera hablar de tantos temas. Entonces, el tema del ego, el tema de sentir que una persona sabe más que la otra, y no es que se sepa, sino que ve la vida de una forma distinta, hacía que tuviera desafíos con los equipos de trabajo, pero yo en ese momento no lo entendía, hoy día lo entiendo, pero en ese Es muy momento no loco. lo hacía. Igual también sabes, o sea, quiero decir, porque hay un tema con la industria de la educación, porque lamentablemente es la industria de la educación, donde, viste, estudias esto y no, nada de esto, estudias esto y nada de esto. Y de hecho es un poco también lo que, bueno, lo que lidiamos, ¿no? ¿Qué pasa con la gente de talento humano que solamente ve esto y hay tantas cosas que puede aprovechar de otras disciplinas, tantas, pero es que incluso sentarse en una mesa de trabajo y empezar a decir, a ver, ¿qué necesitas? Co-creemos, juntemos y que los objetivos sean los objetivos en equipo y de todos. Hagamos esta pluriculturalidad y pluridisciplinariedad para generar más resultados, ¿no? Pero ya desde la educación venimos bifurcados y sin puentes, ¿no? Mira, una vez escuché que al final la educación sigue siendo tan tradicional como en la época de Napoleón, cuando trataban de hacer que las personas aprendieran lo que querían que aprendieran por un tema instruccional para prepararlos para la guerra. Esto es lo que yo escuché, no estoy diciendo que sea real, sino que obviamente lo que escuché, que tampoco me suena tan raro. Porque al final, si te das cuenta, yo me voy a la educación tradicional, que tienes razón, tiene un desafío tremendo. Hoy día la educación está súper desafiada por los niños neurodivergentes, principalmente los niños que están creciendo con las pantallas, que no son neurodivergentes, pero están teniendo problemas de gestión emocional, gestión de impulsividad y todo. Y además estamos en una vida hiperestimulada, donde la educación tiene que saber jugar con la hiperestimulación y competir contra la hiperestimulación y la distracción. Entonces, poner, por ejemplo, una persona con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, donde nosotros no tenemos déficit de atención, tenemos una hiperatención a muchas cosas al mismo tiempo, y eso es por el déficit de dopamina que nosotros tenemos y además las disfunciones ejecutivas, te das cuenta que aprendí mucho sobre cómo funciona mi cerebro, Me las encanta. disfunciones ejecutivas, que en realidad se llaman disfunciones, porque son desafíos en la función ejecutiva, porque la corteza prefrontal del TDAH tiene una inmadurez en su desarrollo, pero eso hace que tenga cosas positivas también. Eh, Al final lo que genera es que la educación no esté preparada para mentes que funcionan distintas, porque al final es que a nosotros nos digan, oye, quédate callado, escucha esto y te voy a anotar y te voy a poner en la nota de acuerdo a cómo yo quiero que tú aprendas.
Y eso para un cerebro que ve las cosas distinto, que no ve restricciones, que le encanta pensar distinto, que desafía el status quo, es matarlo. Y eso es lo que me pasaba. Entonces, claro, y de repente con las altas capacidades me generaba el otro problema, que era en la escuela, cuando repetían 2 o 3 veces porque el resto de los compañeros no habían entendido algo, yo me aburría y me ponía a hacer desorden. Pero lo hacía inconsciente, si era un niño. Y es por eso, porque yo no tenía idea que tenía altas capacidades, me lo habían dicho, pero no sabía lo que era. Mi madre tampoco. Y claramente en la escuela tampoco sabían tratar con una persona con altas capacidades. Acá en Chile están promoviendo un decreto para poder acompañar a niños con altas capacidades por esto mismo, porque genera desadaptabilidad social y por otro lado también una subutilización, un subdesarrollo de las capacidades reales que pueden tener esos niños. Me parece súper interesante porque esto lo veo, me estoy preguntando si, o sea, me pasaba un poco lo mismo a mí. Lo mismo a mí, que siempre terminaba antes en el colegio y le decían a mi mamá, bueno, que se ponga a hacer otra cosa, y ahí empecé a tocar el saxo. Entonces tocaba el saxo en una esquina del, del aula, y un poco me pasa lo mismo personalmente en los trabajos donde nunca he encajado. Por suerte he tenido la posibilidad de siempre ser consultora, socia y qué sé yo, pero adentro de una organización no tengo posibilidades de encajar. Pero ¿cómo hace un líder de un equipo cuando tiene una persona con altas capacidades? ¿Cómo un líder de un equipo puede manejar esto? Lo que pasa es que va más allá de las altas capacidades, sino que es la capacidad del líder de poder entender que los cerebros son distintos. Hoy Mm, día, con la era de la hiperestimulación y la distracción, las nuevas generaciones van a ser más complejas en la forma de abordar porque ya van a venir saturados desde el punto de vista de la liberación de dopamina. Entonces van a ser cerebros hiperestimulados que van a necesitar competir contra la hiperestimulación para que no se distraigan para poder cumplir objetivos. Entonces hoy día estamos distrayéndonos con el celular cada 2 segundos. De hecho, solamente tener el celular acá consume energía porque tu cerebro inconscientemente está viendo, tratando de saber si es que recibiste una notificación o no. Entonces, aunque lo tengas en silencio y dado vuelta, consume energía igual. Entonces, los líderes tienen que entender de cierta forma, si tú me preguntas principios de neurociencia, para poder saber cómo funciona el cerebro, cómo se activa, cuáles son los neurotransmisores, los químicos que están detrás de esto, cómo puedo jugar con ellos positivamente para poder tener la atención, desarrollar a las personas. Yo creo que más que la neurodiversidad, entender cómo funciona el cerebro, creo que es una cualidad y una capacidad que los líderes tienen que empezar a desarrollar. Y no solamente para el trabajo, sino que para la vida. El trabajo no es distinto a la vida personal, sino que es el mismo cerebro. Yo creo que hay un error bastante común. Y la idea es poder entender cómo funciona el cerebro para poder entender también que hay cerebros que funcionan distintos. Y ahí sí podemos hablar de altas capacidades, de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, espectro autista, dislexia, discalculia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la personalidad, que no quiere decir que sea algo negativo, genera desafíos, pero son cerebros que funcionan distintos. ¿Y cómo también se Al podría, promedio. sí, claro, cómo se podría, que hablábamos antes de estar grabando, el diseño de las oficinas, cómo lograr algo? O sea, es que acá entra la personalización y no la estandarización, básicamente. El, son varios temas los que tenemos que hablar para poder abordar, porque por otro lado también es no solamente de los líderes el conocimiento de la neurodiversidad, sino que también de la misma persona. Hay Mm, muchas personas que hoy día están teniendo, y aquí lo uno con las empresas, que están teniendo diagnósticos tardíos. ¿Por qué? Porque hoy día estamos tan estresados que estamos yendo al neurólogo, al psiquiatra, y de repente te topas a los 40, 50, 60 años con un tienes TDAH. Hoy día muchas personas creen que tienen TDAH por la hiperinformación que está en las redes sociales y en realidad no tienen TDAH, sino que su cerebro está estresado, se está afectando las funciones ejecutivas, pero en realidad no tienen TDAH. Ellos sí tienen déficit de atención porque están entrenando el cerebro a perder la atención, que no es lo mismo que un cerebro con TDAH. Dicho eso, cuando tú estás diseñando oficinas, y lo voy a llevar a las oficinas plantas abiertas, que es la tradicional que todas las empresas están buscando, si no entienden que hay cerebros que procesan las cosas distintas, por ejemplo, el TDAH es súper intenso, perdemos la atención súper fácil, pero no es por un déficit, sino porque nuestro cerebro se va por distintos tipos de atención al mismo tiempo, entonces algo que genera más dopamina que otro o alguna atención distinta hace que nosotros nos vayamos. Por eso está esta metáfora que es como que el TDAH se distrae con una mosca, claro, porque la mosca uno no puede predecir la trayectoria que tiene la mosca y eso significa curiosidad.
y impredecibilidad, que es una de las características que el cerebro se activa cuando ocurre eso. Por eso las redes sociales son tan activas. Pues no puedes predecir y viene y quieres saber lo que viene después. La curiosidad mató al gato. Dicho eso, cuando tú tienes un TDAH, por ejemplo, y lo pones en una planta abierta y le quieres pedir foco, lo estás matando, porque lo estás distrayendo, no lo estás dejando tener foco. Hay alternativas, no estoy diciendo que no sean las plantas abiertas, pero tienes que tener ojo porque estás llevando a una persona que ya por naturaleza su cerebro se distrae fácil a que se distraiga. Entonces hay alternativas como por ejemplo invertir en audífonos con cancelación de ruido. O invertir también en tiempos donde la gente esté en foco. Por ejemplo, en supermercados también están, o en centros comerciales están aplicando las horas de silencio para las personas que tienen sensibilidad auditiva, principalmente asociada al espectro autista. Siempre se ha asociado la sensibilidad auditiva al espectro autista, pero no solamente ellos tienen sensibilidad auditiva. Y la cosa es que, imagínate tú tienes sensibilidad auditiva y te están llevando a una planta abierta, donde hay ruido, donde hay posibilidad de estresarte. Y lo que está ocurriendo hoy día es que la gente no está hablando de la neurodivergencia porque existe este estigma de que es algo negativo. Y yo ahora creo contenido sobre TDAH en redes sociales, en Instagram, TikTok y todo. Y muchas personas me han escrito, me han mandado audios llorando, estoy hablando de 40, 50, 60 años, que se encontraron con diagnóstico hoy día, de qué hago con esto. No sé qué hacer. No sé si decirlo en mi empresa o no, porque lo van a ver como una desventaja o lo van a ver como una enfermedad. Entonces, las empresas sin conocimiento de lo que le ocurre a las personas, porque no estamos acostumbrados a hablar sobre nuestros desafíos porque se ve como si fuese algo vulnerable. Yo creo que desarrollar la capacidad de tener el conocimiento sobre tus vulnerabilidades es un superpoder, porque lo puedes aprovechar a tu favor. Ser vulnerable es algo bueno en todo caso. Y la cosa es que, imagínate, llevas a una persona volviendo, TDAH, me vuelo, así que oriéntame si es que me pierdo. No, me encanta, vuelo contigo, vuelo contigo. Cuando tú estás en estas plantas abiertas y llevas a una persona con hipersensibilidad auditiva o una persona que le cuesta tener relaciones sociales presenciales, tipo algunos espectro autistas, por ejemplo, o algunos TDAH, o algunos otros neurodivergentes, o una persona normal que en realidad le genera un gasto de energía al estar con tantas personas al mismo tiempo, y además está este famoso, los voy a obligar a ir a la oficina porque ya no quiero teletrabajo. Al final le está generando un perjuicio a la gente. Cada vez que me dicen, no, es que Hernán deberíamos estar en teletrabajo y deberíamos todos estar ahí, deberíamos todos ir a la oficina, yo digo, dejen de obligar a la gente a ir a la oficina. Hagan que el espacio llame a la gente. No obliguen a las personas a ir a la oficina. Obligar a las personas es lo peor que pueden hacer. Haz que las personas quieran ir. Y eso significa tener una buena cultura, tener un buen trato laboral, tener un ambiente laboral adecuado y tener un espacio físico que llame la atención. Ay, Hernán, me quedaría haciendo varios cafecitos. Bueno, se nos fue el tiempo, pero qué alegría que haya personas como vos haciendo divulgación de todo esto y apoyando también a las empresas para que sean conscientes en algún punto, para que sean conscientes de todo esto y puedan generar entornos que permitan que todos nuestros cerebros entren, porque esto impacta en las personas e impacta en la productividad. ¿En el resultado? Claro, o sea, claro. Bueno, desde acá, o sea, es que me quedaría hablando muchísimo más, pero bueno, por ahí otro día te vienes a otro cafecito extra. Pero bueno, un placer tenerte. Ahí tienen el nombre y apellido de Hernán para seguirlo en las redes y empezar a leer todos sus artículos y todo lo que vaya publicando. Y bueno, gracias por generar esta conciencia, que esto es un trabajo con propósito y con impacto social lo que estás haciendo. Así que bueno, No, muchas gracias. gracias. Igual es súper loco porque a pesar de que trato de hacerlo, es complejo que las empresas quieran escuchar esta forma distinta de ver porque el cerebro se va por lo cómodo. Nos carga o no nos gusta el tema de salir de la comodidad y es porque el cerebro busca ahorrar energía. Entonces me encanta estar en estos espacios porque así puedo seguir divulgando para poder despertar la curiosidad y decir que hay una forma distinta de ver las cosas que es mucho más efectiva que seguir cabeceándose con estrategias que tienen 70% de probabilidad de falla, que te lo dicen las mismas grandes consultoras, donde yo trabajé en una de ellas.
Y en mis redes sociales me pueden encontrar como Simplemente HH, literal escrito, Simplemente HH, que está en TikTok, Instagram, incluso Spotify, porque tengo canciones sobre el TDAH en Spotify, que ya lleva más de 18.000 reproducciones. Top. Y en YouTube también, Simplemente HH. Perfecto. Ahí te empiezo a seguir por todos lados y a seguir por todos lados. Bueno, Eso. un abrazo hasta acá, hasta el lado de la cordillera. Eso. Bye, bye. Gracias, Verónica.